Bienvenidos a un capítulo más de Siempre Cambia, donde el día de hoy yo estoy contentísima de tener a esta gran persona, ser humano y empresario a mi lado, donde sin más les voy a compartir parte de la trayectoria que él ha tenido hasta ahora y ese por qué nosotros vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Pues cabe destacar que él es licenciado en Relaciones Industriales, Filosofía también, y un punto muy clave es que es máster en ventas, cosa que todos debemos aprender muchísimo. También es instructor y reconversionista en salud, prosperidad y amor. Ha sido catedrático por más de 42 años. Actualmente tiene la universidad que se llama Transformación de Vida, que justo ya me ha tocado estar en alguna de las clases que dio por ahí. Ahorita nos compartirá más sobre eso. Y de las empresas en las cuales él está, y una de ellas es la salsa yabolica, que todos la conocemos. En lo personal, yo siempre que me preparo mi botana, mi ensalada, no puede faltarme. Y también es socio y accionista de empresas como Pigamex, Previter y Avic GM. Entonces, pues sin más, está en el podcast Alfonso Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras, Alfonso? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo has estado hoy? Te agradezco, sobre todo, que estar en tu programa y sobre lo más importante de esto, qué podemos dar a los demás de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestras reflexiones y nuestros conocimientos que tenemos, que debemos de compartir. Eso es lo fundamental. No, y sin duda yo creo que cuando uno comparte se expande, lo estábamos platicando justamente previo, ¿no? Entonces, sin más, me interesaría demasiado, Alfonso, que tú nos compartieras desde toda esa experiencia que pues tan solo en la presentación las personas se pueden dar cuenta que tú tienes. ¿Cuál ha sido un punto clave? Eso a mí me interesa mucho, donde tú te enfocaste en ser empresario. ¿Qué fue ese parteaguas en tu vida para que tú decidieras, pues vaya, tomar las riendas? Porque es más sencillo ser empleado o simplemente dejarte llevar por la corriente, ¿no? Bueno, hay que decirlo muy claro. Mi papá era un gran empresario, una persona muy luchona, muy emprendedora. Y a nosotros siempre nos puso en la cabeza la idea de que ustedes no quiero que le vayan a trabajar a nadie. Quiero que ustedes sean patrones, quiero que ustedes tengan su propia empresa y yo los voy a ayudar para salir adelante. Desde luego, como todo, unos de los hermanos son muy exitosos, otros viven otra vida porque así la han querido vivir, pero todos tenemos la mentalidad de empresariado y también la mentalidad de liderazgo. Mi mamá nos enseñó mucho el liderazgo y sobre todo la parte de carácter humanística. Y ese es el ADN que nosotros tenemos. En mi caso, te puedo decir que yo inicié, desde pequeño yo tenía pequeñas empresas, pequeñas cosas que iba yo haciendo en el camino, pero eran muy pequeñas que no vale la pena comentarlos. Sin embargo, en una ocasión mi papá dijo: aquí tienes tanto que te voy a prestar y quiero que inicies en el ramo de la avicultura. Durante muchos años he estado en el ramo de la avicultura, he sido presidente 4 años de la Asociación de Avicultores, consejero estatal, consejero nacional. Pero lo más importante de eso, ¿cuál es el aprendizaje que yo tuve a través de las empresas? Recuerdo que en el año de 1981 aproximadamente iniciamos, fue una iniciativa personal y que yo a su vez me junté con un equipo de personas para crear lo que se llamaba CORAR, Corporación Avícola Alteña, donde era una cooperativa donde estábamos 16 socios. Nos empezamos a asociar, hicimos una empresa que fue muy exitosa en su momento. Desgraciadamente, como todo, hubo crisis o muchos otros quisieron mejor ya desprenderse de esa empresa y manejar su propio negocio. Pero ahí fue un centro de aprendizaje para muchos. En ese tiempo yo ya había creado Ganaderos Unidos de los Altos. Lo había creado porque a mí la empresa me era una enmelazadora y a mí me tocó la responsabilidad de reconvertirla en una forrajera en mi carácter de gerente. Aunque era gerente, pero mi papá era socio de esa misma empresa y además era secretario y vocal de la misma. Allí empecé a conocer qué es una empresa. La verdad, yo venía de estudios en relaciones industriales, en filosofía, tenía muy buenas notas,
pero cuando me dieron una empresa, me dijeron, ahora aquí está, pues tú ya estudiaste administración, ya estudiaste esto, adelante, vete adelante. Déjenme decirles, fue un reto para mí. En aquel tiempo no había la suficiente información en términos de forrajes. Estaban iniciando las primeras forrajeras, muy pocos tenían ya forrajera, pero toda la información estaba concentrada en unos cuantos. Y les quiero decir, nadie la compartía. Gracias a mi papá, vuelvo a repetir, que me compartió parte de la información, y yo fui llevando esa empresa a un nivel donde estaban las empresas que vendían mucho y casi llegué a empatar el nivel de ventas. Pero dicen, ¿cómo le hice? Porque a veces dicen, oye, ya me hablaste del principio y me hablaste del final. Pues la verdad, lo primero es que tienes que tener una actitud positiva. Yo dije, puedo, para mí es un reto y yo no le voy a llevar a mi padre un fracaso. Yo voy a tener éxito en esta empresa. Y llegaban los proveedores y me informaba con ellos, iba con personas que medio sabían un poquito manejar las revolvedoras para alimento. Empecé a conseguir choferes. En aquel tiempo, Tepatitlán, Jalisco, no había gente para trabajar, porque la mayoría no tenían manera de progresar aquí y se iban al norte. Entonces todos eran emigrados, vamos a decir, o inmigrados en Estados Unidos. Y entonces era una época difícil, pero era una época donde empezó un crecimiento fuerte de la avicultura. Yo ya para ese tiempo también, yo ya tenía una granja avícola, entonces tenía mi granja avícola, tuve también que aprender desde cero. A veces dicen, vienes de una gran universidad. Pues sí, qué bueno que vienes de una gran universidad. Yo venía de la Universidad Iberoamericana en México, que es una gran universidad. Sin embargo, cuando empecé a hacer los negocios, no sabía nada, ni por dónde empezar, ni qué hacer. Y tienes que tener una actitud positiva y abierta. Y hay fracasos, y hay como todos, llegaban enfermedades en la avicultura, no sabías qué hacer, y cualquiera podía decir, no, yo esto ya no me interesa, se me enfermaron las aves, el precio está muy bajo, yo este negocio no lo quiero. O al principio también en la empresa de forrajes, pues la gente no llegaban, los clientes, y tenía que estar enseñando a la gente, y tenía que cuidar mucho al personal porque se salía y no lo había, y manejábamos no como ahora, empezábamos con trocas viejas. A mí prácticamente no me dieron dinero, me dieron un mínimo dinero con el cual empezar la forrajera. Y sin embargo, yo dejé una forrajera llena de granos, dejé una forrajera con suficientes clientes, pero vas poco a poco. Y era el orgullo el que me iba llevando adelante, y el orgullo de ir adelante. ¿Por qué? Porque pasa lo que en toda la mayoría de las empresas, y ustedes lo saben, es un fracaso tras fracaso. Ustedes sabían que el 94% de la gente que emprende un negocio fracasa. El 94% de la gente. Fue un fenómeno tal que llegó el punto que la Universidad de Harvard decían, están saliendo también de Harvard y todos los emprendimientos están fracasando, están haciendo sentir que las universidades no servimos. Y entonces crearon un método donde lograron que el 83% de los emprendimientos pudiesen tener éxito. Y efectivamente lograron, bajo ese esquema, que bueno, es muy largo estar comentando, no es una clase de academia, comentar cómo se hacía eso. Después inicié otra empresa, que fue la de salsa yagualica. Esa fue una pesadilla, realmente se los digo, que si yo no hubiera tenido... pero antes de esa yagualica hice una empresa de forrajes. Quería una empresa de forrajes. Me fue bien en esa empresa de forrajes. Sin embargo, y debo de decirlo, no tenía yo los conocimientos necesarios a veces para dar el siguiente paso y el siguiente paso. A veces los emprendimientos son muy buenos cuando llegas a un nivel, y después en el siguiente nivel tienes que buscar la manera de crecer, y empiezas a veces a no saber muy bien las cuestiones contables, la cuestión de costos, y supuestamente yo había estudiado contabilidad. La práctica es otra cosa. Y vuelvo a repetir, una de las cosas muy importantes
era tener asesoramiento, un asesoramiento no solamente empírico, sino también tener un asesoramiento profesional. Yo dije, si hubiera tenido una persona que la tenía, la figura de mi padre, desde luego, pero y de otras personas, sin embargo, yo estaba acostumbrado a la academia, a la metodología, a todo aquello. Hice una forrajera, después ya no la tuve, después la volví a tener la forrajera, y crié al mismo tiempo salsa yagualica. Salsa yagualica para mí fue una verdadera pesadilla. Ahora ya no lo es, ahora es una empresa muy exitosa que ha estado trabajando. En estos momentos ya la está dirigiendo mi hijo, también se llama igual que yo, Alfonso Gutiérrez, y realmente fue un capricho, ya casi un orgullo de sacarla adelante. Durante 3 años esa empresa no ganaba prácticamente ni un peso, tenía que ser mantenida tanto por la empresa avícola que yo tenía como por la empresa forrajera. ¿Qué era lo que pasaba? Me dijeron, mira, esta salsa se vende mucho y mira, aquí está la fórmula y tú vas a vender mucho porque a la gente le gusta mucho. Dije, pues miel sobre hojuelas, de aquí soy. Cuando entro al mercado, lo primero que me dice, este sabor no me gusta como está. Pero si están comprando la salsa y la salsa gusta, sí, pero me acuerdo que me decían, es que huele mucho a chorizo. Entonces tuve que bajar el nivel de especies. Y después me dijeron, bueno, si usted quiere meterse a la industria, la salsa no tiene que separarse, porque la formulación y el esquema que a mí me habían enseñado, la salsa se separaba. No porque sea malo que se separe, tenía mala vista. Me llevó 2 años aprender cómo no se separaba la salsa. Y empecé a meterme a ventas, agentes vendedores, muchos robos, muchas circunstancias que me ocasionaban gastos y gastos. Fue gran falta de experiencia de mi parte. Sin embargo, le terqué, y ya cuando iba muy bien se vino un periodo de influenza de toda esta zona. La influenza fue hace aproximadamente 12 o 13 años, cuando se vino esa influenza aproximadamente, y se cayeron las ventas de todos los abarroteros. Y pues lógico, mi salsa se vende en abarrotes y se bajó al 50% las ventas. Volvieron a componerse las cosas, ya entró también mi hijo a trabajar en esa empresa, yo seguí con mis granjas avícolas, porcícolas. Desde luego que estás en un negocio, déjenme decirle, en un negocio donde si tú no tienes alma de empresario, realmente yo te recomiendo que no te metas. Para tener un alma de empresario necesitas tener primero que nada actitud. Una actitud positiva, una actitud frente a la adversidad. Tienes que ser perseverante. Mire, no hay una persona, yo estudio ahorita constantemente qué personas son las que fracasan, qué personas son los exitosos, unos por qué fracasan, otros por qué tienen éxito. Si tú no tienes perseverancia, si tú no estás acompañado de una persona que realmente te esté apoyando, miren, nada se hace por magia. Detrás de una persona que tiene éxito, están detrás de él otras personas. Y si no las tienes, búscalas, porque tu negocio se va a quedar en el camino. Y te lo digo yo, se va a quedar en el camino tu negocio. Porque lo principal es que tengas gente que te esté bañando de ideas, pero gentes profesionales, no a veces el amigo, el compadre, que a veces te lo pueden decir de muy buena fe, o a veces por envidia, o quizá en alguna ocasión salga una buena idea. Necesitan ya las empresas profesionalizarse. Y uno de los problemas, por ejemplo, concretamente que yo veo aquí en esta zona, es que la mayoría no le interesa pagar preparación. No les interesa. Desde luego, ellos están confiados porque sí lo son muy inteligentes en esta zona, son gentes muy capaces, gentes que han aprendido, como dicen, a fuer de lucha, de esfuerzo, de trabajo, sí, pero les voy a decir una cosa, la preparación es base. Y cuando hablas de preparación, no es que hayas estudiado, y perdóname porque te lo está diciendo alguien que fue catedrático 42 años, no es nada más la escuela, es algo más profundo, y estoy convencido de eso porque eso es lo que estudio hoy.
en Universidad Transformación de Vida y doy talleres. La base fundamental del fracaso y el éxito está en ti. Está adentro de ti mismo. El negocio y cualquier cosa de la vida que tú quieras, primero crece en ti mismo. Y ese es el problema, que no crecemos primero en nosotros mismos. Me dices, oye, ¿y qué es eso de crecimiento? Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Si tu relación con el dinero es de culpa, si tu relación con el dinero es de que solamente los pobres se salvan y los ricos se van al infierno, si a esos temas llegas, te quiero decir una cosa, tarde que temprano tu negocio se va a quedar en el camino, se va a quedar en el camino, porque en la infancia tenemos muchas creencias que nos van a detener en nuestro camino y en nuestra historia. Otras cosas nos detienen también en nuestro orgullo personal. Nuestro orgullo personal, no, es que yo tengo la razón, es que yo tengo la verdad. ¿Cuántos otros no se han abierto? Aquí en Tepatitlán te podría decir, no quiero nombrar concretamente a nadie, aquí en Tepatitlán hay 1 o 2 empresas que yo conozco que son muy profesionales, pero ¿saben qué? Detrás de ello hay lucha, hay perseverancia, hay constancia, hay quiebras. Una de las empresas aquí muy importantes, de aquí de esta zona, les quiero decir, Pino de 2 quiebras, y decían, esa persona diario ha quebrado, no ha levantado ninguna empresa, y hoy es una gran empresa. ¿Por qué? Porque no todo es magia, no todo es magia. Tienes que prepararte. Y te pregunto, ¿con quién te estás modelando? ¿Con quién te estás juntando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás oyendo? Si estás oyendo a los que te dicen a ti, mira, no seas tan ambicioso, mira, ahí vétela llevando, ¿para qué quieres tanto? No te lo vas a llevar al panteón. A ver, espérenme, qué error pensar así. La verdad, la gente que trabaja, cuando trabaja por amor, no le importa. Tienes que querer lo que tienes. Si no amas tu negocio, pues lógicamente nada más estás buscando el dinero. Y cuando solamente buscas el dinero, tu negocio tendrá una temporada que te irá bien, pero después ya no. Porque no le diste una filosofía, no le diste un propósito. Comentaba el caso, por ejemplo, hay autores que yo conozco que le dicen, oye, ¿por qué trabaja usted tanto? Porque lo amo mi negocio. No es diferente al workaholic, que es para separarse, que no quiere andar con la familia, o tiene miedos, o muchas cosas, traumas que tiene personales, que no saben vivir su negocio. Y lo notas porque no saben amar a sus trabajadores, no saben tratar bien a sus proveedores, no saben tratar a la gente correctamente. Allí sí yo te diría, ¿de qué te sirve ser millonario, no? Porque tu propósito fundamental debe de decir en qué estoy sirviendo y cambiando la humanidad. Pero no la vas a cambiar si no te cambiaste tú primero. Cuando yo viví las experiencias, por ejemplo, de las diferentes empresas que yo he tenido, tuve muchos fracasos. He tenido también éxitos. Y tengo éxitos. Pero ¿cómo? Tienes que seguir luchando. Lo importante no es que te caigas, lo importante es que no te levantes. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no creces interiormente? Pero ¿cómo voy a crecer? Me cuesta dinero la preparación, me cuesta dinero un taller, me cuesta dinero un curso, me cuesta un dinero pagarle un asesor. Porque yo soy muy inteligente. Además, mira nomás, yo he hecho tantas cosas sin necesidad de asesores. Sí, no hay que ser orgullosos ni ser soberbios. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas empresas no terminan? En la segunda o tercera generación terminan, porque no generaron un propósito, no la institucionalizaron la empresa, no le dieron una misión verdadera. La única misión eran los centavos. Hay que crecer interiormente. Crece, decía Jesús, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te dará por añadidura. Pero requieres un crecimiento interno. Y sí, la gente dice, yo trabajo 14 horas. ¿Y trabajas en ti mismo? ¿Cuántas horas trabajas en ti mismo? ¿Cuántas horas trabajas en ti para crecer espiritualmente, para crecer en el mejor desarrollo de tu empresa, para crecer en un ambiente, crecer tu sociedad, tu entorno?
Pues sin duda me queda claro que parte de todo lo que nos mencionas lo hemos escuchado. Bueno, a mí en lo personal me tocó escucharlo mucho en este preciso momento de mi vida. El prepárate tú, porque todo es de adentro hacia afuera. Y hay una frase muy famosa que justamente dice, ¿no? Tu mundo interior, tu mundo exterior, perdón, refleja tu mundo interior. Entonces, algo en lo que a mí me gustaría como que fuéramos puntuales. A mí me causa una intriga. Tú nos compartiste parte de tu trayectoria tan solo de la queridísima salsa yagualica, como mucho tiempo fue el fracaso tras fracaso, pero creo que la diferencia, a pesar de que tú tenías que estarle sacando a otras empresas para sostenerla, el que realmente haya crecido no era solo porque tiene que crecer por orgullo, sino porque tú tenías justo ese propósito. Estoy leyendo ahorita el libro de Empieza por el Porqué, justamente, sí. Y habla de el grandioso círculo de oro, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que ahora nos platiques, porque yo sé que en este preciso momento estás también, pues, adentrando todo ese crecimiento personal, pero ya para compartirlo también. De ahí surge Universidad Transformación y Vida. Entonces, a través de tu historia, tú te diste cuenta que, claro, pues el ser humano en los Altos de Jalisco es echado para adelante, tiene mucha creatividad y hace las cosas suceder. Pero justo antes, en la plática previa a este podcast, a mí algo que me llamó mucho la atención es cuándo fue ese clic, o a qué edad, en tu caso, fue ese clic de conciencia de hacerlo en conciencia realmente. Mira, aquí hubo dos detalles y pues, a lo mejor son cuestiones anecdóticas. Uh-huh. Dicen que en esta vida tienes de 4 a 5 momentos que definen tu existencia. Cuando muere Cecilia, quien fuera mi esposa, yo me sentí, no sé, no es la palabra precisa, pero frustrado de decir, no saben los médicos sobre cáncer. Yo sé que muchos van a decir, no, sí sabemos. Entonces, ¿por qué nada más está comprobado el 7%? El 7% de la gente se alivia con medicina, el otro 20% con sin o a pesar de la medicina, y el otro 73% muere. Y yo estaba en uno de los mejores hospitales de México, con las mejores personas, ¿sí? Confiando en ellas. Y sin embargo, ella iba para atrás, pero yo confiaba ciegamente en la gran capacidad que tenían ellos. Cuando veo que las cosas ya no funcionan, dije, ahora voy a entrar yo. Soy muy terco, se los voy a decir. Empecé yo a leer. Y dije, un día voy a descubrir qué es verdaderamente el cáncer y por qué no se ha aliviado el cáncer y cómo se alivia el cáncer. Por cosas del destino, a los 2 años estuve en un taller para instructores reconversores en salud, prosperidad y amor, que yo soy instructor reconversor para salud, prosperidad y amor. Allí me encontré de dónde venían nuestros problemas y por qué se producía el cáncer. No va a ser el tema del día de hoy, el tema del cáncer. Lo único que quiero decir, dije, y me enseñaron allí que la transformación de vida no estaba en lo que hacías, más que en lo que hacías, estaba en tus pensamientos. Entonces dije, caray, yo soy humanista y yo era maestro. Hace poco apenas me jubilé como maestro y dije, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué capacidad tengo? Porque bueno, uno no es el hacerlo todo, también hay que partir de eso. Ve cuáles son tus talentos, tus habilidades, que te produzca y que ames, ¿no? Para poderlo hacer. Y dije, bueno, ¿qué? Tengo muchos conocimientos. ¿Y qué me gano con tenerlos si no los comparto? Y dije, bueno, ¿y por qué no seguiste en la universidad? Por una razón muy sencilla. Porque en la universidad no sentí que hubiera una transformación, que había conocimientos, había buena información, buenos maestros, pero no hay transformación. El alumno salía, casi como entraba, salía, quizá con más conocimientos, un poquito de más relaciones con los demás gentes y todo eso. Entonces dije, voy a crear Universidad Transformación de Vida. Entonces, no, en ese momento no, dije, ya con estos conocimientos y con los conocimientos que tengo, creo Universidad Transformación de Vida, que es otro emprendimiento que también me está costando, quiero decirles. Entonces, de ahí nace conmigo la idea de decir, bueno, ¿cómo se puede dar ese cambio personal? Y la verdad es que yo traía muchas broncas internas, lo debo de decir,
No crean que todo es miel sobre hojuelas. Uno tiene que siempre mantener una actitud positiva, pero eso no quiere decir que no traigas costal. Pues yo pensé que el costal no lo traía tan pesado. Y ándale, que el costalito sí pesaba más de lo que yo imaginaba. Y empecé. El sistema que tampoco lo vamos a comentar aquí, el sistema me ayudó mucho a decir, bueno, si esto transforma verdaderamente a las gentes, empecé a probarlo primero en mí mismo. Y empecé a sentir que la depresión se me iba yendo, la angustia se iba alejando de mí, la tristeza se iba alejando de mí, que empezaba a ser más feliz, que empecé a tener más autoestima personal. Dije, oye, pues esto sí funciona. Pues hay que quiero compartir. ¿Sí? Sí. Sí, pues hay que compartirlo, ¿no? Hay que compartirlo. Lógicamente, como pues uno le llama medicina alternativa, eso se parte de la física cuántica, programación neurolingüística y también conocimientos que yo tengo sobre el psicoanálisis y otros aspectos. Pero, más que nada, le empieza uno a difundir y como son cosas nuevas, ¿sí? Cosas nuevas, porque la medicina les cura los efectos, no cura las causas. O sea, yo no voy un médico no me da medicina para tristeza, un médico no me da medicina para la depresión. Mire, me da para la depresión, pero yo nada más les hago una pregunta, si me la dio para la depresión o me la dio para que me olvidara de la depresión. Ajá. O sea, yo sí les hago esa pregunta, me quito la pastilla y sigue la depresión. A mí me alivia si yo me quito la pastilla y ya quedé aliviado y que ya no me vuelva o que no me rebote por otro lado. No estoy hablando arriba la medicina y arriba los doctores que luchan y se esfuerzan, pero atrás de ello están los pensamientos y las emociones. Eso me hizo crear a mí Universidad Transformación de Vida. No nos estamos transformando, seguimos siendo las mismas víctimas de nuestra vida, de nuestra historia. Y decimos, ay, es que la herencia, ay, es que mis antepasados, ay, es que yo he sufrido mucho. Olvídate de herencia, de antepasados y todo eso. Eso es lo de menos. Lo más importante es que cambies tus pensamientos. Voy a los hospitales y en todos los casos me encuentro que la persona estaba deprimida, que la persona tenía muchas tristezas, que la persona tenía muchos dolores, que la persona ha vivido una vida de mucho sufrimiento. ¿Y por qué? Por los pensamientos, por sus pensamientos que generan emociones y sentimientos y todo eso. Bueno, a la pregunta que tú me hacías, sin extenderme mucho sobre este tema, entonces crea Universidad Transformación de Vida. Vuelvo a repetir, es el negocio. Este negocio está haciendo como el mismo negocio de salsa de yagualica. Acá hablo de informativo, vuelvo a lo mismo. Tienes que pasar, como decía mi papá una frase, tienes que pagar el IVA. Sí, de todo. Ya no nomás el precio. Tienes que pagar el IVA. Sí me doy de meterte al emprendimiento. Pero bueno, aquí estamos. Siempre hay una curva muy difícil para todos los emprendedores, se los digo. Es una curva que empieza caminando casi al parejo y hacia abajo, al parejo y hacia abajo, al parejo y hacia abajo, y de un de repente empieza a subir y a subir. Cuando menos acuerdas, sube y sube exponencialmente. ¿En qué momento? No sabes. Una de las cosas muy importantes en todos los negocios es que crees marca. La gente te debe de conocer. La gente debe saber qué solucionas a los demás. Cuando la gente te conoce y sabe en un momento dado qué solucionas, en ese momento, cuando sabes qué solucionas, te empieza la gente a decir que, me soluciona esto, y empieza a repetirse y replicarse para otros. Lleva tiempo. Puedes tener el mejor producto, pero tienes que darte a conocer. Y ese es un proceso muy importante. Y otro, que la solución es algo, porque si no lo solucionas y no lo solucionas de una manera mejor a como otro lo estás solucionando, no te va a funcionar. Y tercero, tiene que esa solución que des a los demás, hacerlos felices con esa solución. No es nada más, es una venta y compra, o este negocio. Mira, no emprendas algo que no ames. No emprendas algo que no ames. Pero eso no quiere decir que te alejes y abandones, sino es un abandonadero de negocios. ¿Sí? Se abandonan los negocios así. Hoy hablan y me meto en otro tema, tanta separación y tanto divorcio que hay todos los días. ¿Por qué? Porque primero no te amaste a ti mismo. Primero no te amaste, estás buscando el amor de una pareja. No, el amor no está en la pareja, el amor está en ti.
Está en ti primero. Si esto está en ti, vas a sufrir o vas a tener momentos de sufrimiento en tu vida. Estos temas que te estoy diciendo tienen que ver, vuelvo al tema de crecimiento interior. Si no hay un crecimiento interior, pero la mayoría somos tan pordioseros de la preparación, perdone la expresión que digo, que si me dicen, oye, que cuesta $50, que cuesta $20, que cuesta $500, que cuesta esto. Miren, las personas que tienen éxito, todos han pagado bien. ¿Y saben qué? Todo se les ha multiplicado. Hay que saber elegir. Todo se les ha multiplicado. Pero a veces, decía mi madre, el que huye del gasto, huye del provecho, y huimos del gasto. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra infancia inyectada o como introyectada una mentalidad de carencia. De carencia. No puedo, no es el momento, estamos en crisis, no hay personal, no hay esto. Tú platicas eso y de repente ves que otros siguen creciendo y están pensando en empresas y están siguiendo adelante. Por eso en el mundo solamente el 1% de la gente es realmente exitosa. El 1%. La mayoría es esto. Es un vaivén. ¿Por qué? Porque nos vivimos como pobres, nos vivimos como carentes. ¿Que yo estoy rico? Sí, aparentemente. Yo te pregunto, ¿la compartes tu riqueza? ¿Compartes lo que tienes? ¿Lo vives con felicidad o con angustia? Entonces no eres tan rico. Tienes que crecer interiormente y eso es lo que te da al tema que tú me comentabas, universidad, transformación de vida. Pero bueno, yo lo entiendo, ¿no? Los cambios no se dan de la noche a la mañana, es un proceso y a mí, lo que les decía hace rato, tenemos 4 o 5 momentos que nos cambian nuestra vida. Y esto para mí, cuando yo estuve en ese taller y la experiencia que yo había vivido, a las 2 preguntas que me hice, que pensé que yo viví, la ignorancia supina de los doctores con respecto al cáncer, me quedé asombrado y dije, no, esto no es posible. Tiene que haber soluciones a esto y en ese tema estamos trabajando. No solamente en el cáncer, digo, en general la salud emocional, prosperidad, salud y amor, y eso me ha permitido esto. En esta vida, vive con el sentido de abundancia y vive siempre dando gracias, nunca te quejes, da gracias, y vas a empezar que tus emprendimientos van a empezar. Gracias, esto lo veo como un aprendizaje, nunca te quejes, diario velo todo como un aprendizaje y sigue tu camino adelante. Entonces la actitud es la base, si tú quieres ser emprendedor, si quieres ser exitoso, primero aquí crece aquí y crece en tu pensamiento. Sin duda, un gran episodio. Me quedo con muchísimo en este podcast. Aquí aplauda lo que le aplauda. Bien. Muchas gracias a ustedes, muy amables, que me permiten expresar mis conocimientos. A mí esto me encanta expresarlo. Pues creo que aquí nos das la clave. Yo creo que ese sentimiento que es una energía que se comparte y las palabras son las palabras perfectas porque realmente las cosas se tienen que hablar como son. Y es verdad, la mentalidad mediocre que en el mundo vamos creciendo, es difícil cambiarlo, pero yo creo que lo importante es querer hacer el cambio y hacerlo consciente. Justo por eso creo que las frecuencias, como lo mencionábamos, son perfectas. Y fuiste el perfecto invitado el día de hoy para este podcast de Siempre Cambia, con la filosofía de vida que tú tienes y con el claro ejemplo de que la fuerza más grande de este mundo para lo que quieras hacer es el amor y la gratitud, porque de ahí surge y nace todo. Así que muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Estamos encantados de parte de toda la comunidad de Siempre Cambia por tenerte en este episodio. Gracias por Siempre Cambia. Yo creo que estamos empatados, transformación de vida. Si quieren contactarte, simplemente. Yo estoy si quieren suscribirse a mis canales, estoy en YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y en Spotify. Estoy en esos 5 canales, en mi página web, universidadtransformaciondevida.com. Ahí hay mucho contenido gratuito y espero sus comentarios. Gracias. Así que dale click y suscríbete.